en perspectiva lo que son las pruebas FARO que sustituyen las de bachillerato, este año será de transición. Se aplicarán, digamos, de alguna manera las dos, unas más como plan piloto, sobre todo en quinto grado, ¿verdad? En primaria, no así en secundaria. No, en secundaria también, y todavía la fecha, en décimo año la fecha todavía no está definida, pero sí habrá bachillerato también. Y bueno, para ponerlo precisamente, tratar de entender este cambio tan importante que se está generando, está con nosotros la viceministra de Educación, Giselle Cruz. También nos acompaña Francisco González, quien es de la Universidad Nacional y del Centro de Investigación y Desarrollo y Docencia en la Educación, y Giselle Garbanzo, quien es la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. A todos bienvenidos. Doña Giselle, voy a empezar con usted porque hagamos como una sinopsis, ¿verdad?, de lo que es este cambio tan dramático, tan importante y por qué. Estaba ayer leyendo el estudio de la Universidad Nacional, que por cierto fue análisis aquí en la revista, de lo que era, que marcaba una serie de deficiencias en el bachillerato, 30 años de existir, pero sin embargo no generaba un mejoramiento de la calidad de educación al final. Entonces, ¿por qué se da este cambio? Y una sinopsis de lo que ello va a implicar. Bueno, muy bien, buenos días, gracias por la oportunidad. Realmente la administración, desde que inició, empezó un análisis de las pruebas nacionales de bachillerato y de otros elementos que convergen en el proceso educativo, y después de ese análisis y de revisar investigaciones, hicimos la propuesta porque consideramos que las pruebas nacionales de bachillerato en el formato en que las conocemos, en las que estaban vigentes, esas pruebas ya no respondían a las necesidades educativas del país. Son pruebas que tienen un enfoque diferente, unas pruebas que no se relacionan directamente con el currículum que está aprobado por el Consejo Superior de Educación, y por supuesto los resultados son poco, en sentido también, no solo favorables, poco favorables, sino son resultados que no nos dicen mucho del estado de la situación del sistema educativo. Una sinopsis, viceministra, de lo que significan esos cambios. Este año sí hay bachillerato, este año también hay FARO, plan piloto en quinto grado, en décimo sí se va a realizar para quienes están cursando décimo, pero no está definida la fecha. Representan el 40% de la nota. ¿Qué más? ¿Qué otros cambios van a generar y hacia dónde va a migrar esa manera de evaluación? Porque por ahora será selectiva, pero va a haber cambio también. Sí, en realidad las pruebas son de carácter censal y obligatorias. En ese proceso de transición, como todo cambio significativo, es una reforma sustantiva al abordaje de la evaluación. En esta propuesta nosotros queremos que la columna vertebral del proceso educativo sea la evaluación, y que la evaluación nos rinda a nosotros información en los diferentes estamentos del sistema, por supuesto de lo que está pasando en las aulas, de lo que pasa con el estudiante, y generar ahí insumos importantes para orientar los procesos educativos, desde el desarrollo profesional docente hasta las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Ahora, el cambio significativo es el enfoque, es un enfoque diferente, es una evaluación de habilidades de los estudiantes. Ya a ese camino vamos en décimo año. Este año hacemos décimo, para todo es censal y obligatorio. Al año entrante tendremos los resultados, ¿verdad? Ya toda la promoción, que los muchachos que están en décimo este año se promocionarían con pruebas FARO en un décimo año. Son obligatorios y censales para décimo año. En la primaria, como la primaria tenemos mucho rato no hacer pruebas estandarizadas, también tenemos que ir en ese proceso de transición un poco más paulatino. Las vamos a hacer este año en sexto grado, para poder nosotros también tener un referente importante para poder calibrar la prueba, hacer los ajustes necesarios y también ir acomodando la primaria en este proceso de transición. En sexto grado se van a hacer. En sexto grado este año 2019 como plan piloto. ¿Qué se va a evaluar? En realidad nosotros vamos a un formato... En colegio y en escuela. Es un formato por habilidades. Eso significa que el tipo de ítem es diferente. Nosotros apostamos a valorar cuál es el pensamiento crítico, las habilidades de comunicación que tiene el estudiante, el razonamiento lógico. Va más por la línea que tiene el mismo currículum, que es un currículum por habilidades. Vamos a hacer ajustes, por supuesto. Hay que ir conformando la prueba, haciendo los análisis, haciendo los ajustes, las necesidades de calibrar esas pruebas, pero por eso hablamos de un proceso de transición. Pero sí se va a evaluar, a ver si entiendo.
estudios, español, matemática y estudios español y ciencias. Y el idioma, en el caso del colegio, se va a escoger, ¿es así? Francés, italiano, mandarín. Vamos a ver, en el idioma siempre el estudiante selecciona el idioma, ¿verdad? Exactamente, inglés, francés. Nosotros en ese sentido lo que queremos este año es hacer una prueba de dominio lingüístico. Y eso significa que no tiene una promoción, el estudiante no va a estar reprobado en la prueba de dominio lingüístico, ni aprobado. Va a saber cuál es su dominio lingüístico en el sentido de que va a determinar, bueno, cuánto me falta a mí para avanzar en una banda. Entonces queremos también avanzar en esa otra forma de evaluar porque consideramos súper necesario que los estudiantes tengan una referencia de cuál es su dominio lingüístico. Y va también a implicar cambios en la nota. Cuente, me gustaría que usted nos explicara, viceministra Giselle Cruz, ese cambio en la nota, cuánto representa, si se puede reponer ese porcentaje, mejorar más bien ese porcentaje, sí o no, y por qué se hace en décimo y no en undécimo. Bueno, vamos a empezar por la última pregunta. Se hace en décimo y en quinto año de la primaria porque nos da oportunidad de mejora. Nosotros entregaremos un informe al estudiante, al padre de familia, a los profesores y a partir de ahí tenemos un año para hacer la mejora. Hoy día la prueba que tenemos de bachillerato es una salida. Es una nota de salida y no tiene posibilidades de mejora al estudiante ni el sistema como tal. Entonces, en ese sentido, tiene esa posibilidad de mejora. El estudiante, de manera opcional, en undécimo año podría repetir la prueba FARO para mejorar su calificación, pero es opcional. Él dirá, y la familia y el profesor, si le conviene o no le conviene. Esa prueba vale el 40% de su nota. El 60% se obtiene de las calificaciones de todas las asignaturas, que eso es otro cambio significativo. Todas las asignaturas tienen peso en ese 60%. Las especiales, artes plásticas. Todas, porque tenemos que ser congruentes. Nosotros hablamos de un currículo integral, de una formación integral, y todas tienen un peso importante en la formación de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, ese 60% sería la sumatoria de todas esas calificaciones, se obtiene el porcentaje del 60%, y esas calificaciones representan en sexto grado en el caso de la primaria y en undécimo año en el caso de la secundaria en los colegios académicos, en duodécimo en los colegios técnicos. ¿Qué significa esto para los estudiantes que han perdido varias veces el bachillerato, que ya no están en el sistema y que lo aplican el bachillerato? ¿Ellos aplicarán pruebas FARO o no? Los muchachos que están fuera del sistema, lo que hemos llamado rezagados, ¿verdad? Que no tuvieron su calificación o sus notas totales para poder obtener el bachillerato, ellos también tienen la posibilidad del sistema de educación abierta, que es lo que tenemos ahora. En estos momentos, un muchacho, años anteriores, 2017, 2016, que no obtuvo, un muchacho, una buena calificación, una nota, no obtuvo el bachillerato, lo hacen por educación abierta. Para este año 2019, los muchachos tienen que hacer bachillerato en undécimo año, igual como el formato que estamos. ¿Qué cambió? Cambia la ponderación. Esta nota, la nota del bachillerato vale el 40%, el 60% es la nota de presentación. Sale la prueba de inglés en esa sumatoria, se va a hacer la prueba de dominio lingüístico y esos son los cambios significativos en el tema de bachillerato. Igual los ajustes que hicimos para la promoción de bachillerato del 2018. Ahora sí me gustaría escuchar las reacciones tanto de la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, Giselle Garbanzo, como de Francisco González, del Centro de Investigación en Docencia en la Educación de la Universidad Nacional, sobre lo que significa este cambio, cómo lo están viendo las universidades, que además son formadoras de docentes, de las docentes y los docentes. Buenos días, Giselle Garbanzo. Muy buenos días, agradecerles la oportunidad nuevamente a compartir con ustedes aquí. En primer lugar, realmente esta transformación o este cambio es un salto importante que está dando el Ministerio de Educación de un proceso evaluativo que ya se venía hace rato reclamando demandando. Sí, son 30 años, ¿verdad? Donde hemos transitado con un sistema y hoy este sistema me parece a mí, lo veo bastante positivo.
en diferentes áreas. Primero, nos está haciendo un llamado de atención que siempre lo debemos de tener, siempre, pero tal vez un poco ya más contundente, a mirar hacia el estudiante, ¿verdad? A detectar esas debilidades que nosotros como docentes tenemos la responsabilidad y a buscar esos espacios para la mejora, que está muy claro el planteamiento en esta reforma en ese sentido. También es bastante positivo este salto como el diagnóstico que por sí mismo nos va a ofrecer a nivel de instituciones educativas. Yo también tengo muy claro que este tipo de detectar estas debilidades no necesariamente deberíamos de esperar que venga una reforma educativa como esta para nosotros poder trabajar en las debilidades de los estudiantes. Sin embargo, se está haciendo también un valoro bastante prudente que se haga en los penúltimos años, por ejemplo, en el quinto, en el grado de la escuela y en 10º año. Aquí yo creo que está muy claro que lo que un sistema educativo de toda una nación, de todo un país que quiere construir una nación, lo que tiene que hacer es buscar las debilidades y transformarlas en fortalezas. Obviamente que las universidades también tienen que trabajar en forma articulada. Nosotros desde esas casas formadoras, desde los formadores de estos sistemas educativos y hacerlos, digamos, las llamadas de atención, por así decirlo, que se requieran para que podamos trabajar en una forma articulada, en una misma línea, hacia la mejora educativa de un país como un todo. ¿Qué dice Francisco González del CIDE de la Universidad Nacional? Bueno, muy buenos días a todas. Muchas gracias a doña Laura por la consideración de mi presencia acá. En primera instancia yo quisiera señalar algunos elementos que a la luz de la investigación que nosotros realizamos el año anterior y que también sobre el examen de bachillerato, que tuvo una buena acogida de parte de las autoridades del Ministerio, del Consejo Superior de Educación, en el sentido de abrir un espacio para discutir los resultados. Quisiera señalar algunos elementos que nos parecen centrales en esta modificación. En primera instancia, nosotros en la investigación logramos determinar que la prueba, tal y como estaba planteada, revelaba grandes inequidades en cuanto a los resultados obtenidos. Y aquellos estudiantes que provenían de los lugares con mayor condiciones de desarrollo social, pues tenían los mejores resultados. Y eso sin duda alguna no contribuía a que el país tuviese un desarrollo en unas condiciones de mayor equidad social. En segundo lugar, la prueba era una prueba que se concentraba, y ahí compartimos con doña Giselle, en una prueba de salida donde es considerada como una prueba de altas consecuencias sociales, una prueba todo o nada, es decir, al final del ciclo lectivo, al final de su formación se jugaba el estudiante el todo, y si la perdía pues pasaba a engrosar un tema que quisiera ahora referirme, que es la gran cantidad de estudiantes en condiciones de rezago. ¿Cuántos estudiantes en este país están sin el bachillerato? Me han hablado de que son 800,000, me han hablado de que son, bueno, personas, quiero decir, me han hablado de que son 800,000, me han dicho que son 1,000,000. Bueno, el último dato que yo, digamos que no lo tengo preciso, pero la Sala Cuarta en el 2017 se pronunció respecto al tema, ¿verdad? Y hizo un análisis y los datos eran de rezago, que es diferente, doña Laura, ¿verdad? Hay que ver cuántos están rezagados y cuántos no lo han hecho porque simplemente no han ingresado al sistema. Pero sí hay una cifra muy grande de rezago. Creo que andaba, la verdad que no puedo precisarlo, pero era por el orden de los, no sé, casi 30, 40,000 estudiantes que tenían esa condición. El otro aspecto que nos parece importante señalar de esta modificación es que se le da mayor peso a los aprendizajes obtenidos en las aulas, en contraposición a una nota de presentación que existía anteriormente, que realmente tenía un peso menor, y la cuestión de aprobación seguía reposando sobre el examen. Ahora, en esta nueva modalidad, pues la nota de promoción ya no está supeditada a la nota final del examen, sino a las condiciones en su mayoría de evaluaciones que tienen los estudiantes. Se elimina la curva que nosotros también señalábamos, que no podía ser un criterio de carácter promocional, sino un criterio técnico, político, no debería ser el elemento que permitiera que un estudiante finalmente lograra alcanzar o no la su curva, bachillerato. se refiere usted, claro, la curva que con las pruebas FARO ya no habrá curva. Exactamente. Y finalmente, también quisiera señalar que otro aspecto bastante interesante y que desde mi punto de vista es importante, es que la prueba se adelanta, o sea, más bien se pasa para 10º año y da la oportunidad que los resultados tengan un carácter realmente de cambio
en la formación del estudiante. La anterior lo dejaba al final, como ya lo hemos señalado, y entonces ¿qué posibilidades tenía? tenía? De la navaja. Claro, tenía una posibilidad muy fregada, perdón que lo exprese de esta forma, y es que le correspondía al estudiante por su propia cuenta terminar el proceso de preparación para enfrentar una prueba de carácter, digamos, de convocatoria o, digamos, extraordinaria, solo, porque ya el colegio se desentendía del estudiante que perdía el examen de bachillerato. Y esto es realmente una condición que no favorece en el que los estudiantes logren cursar como debe ser, siempre a la par o de la mano del propio centro educativo. Laura, tal vez ahí dice para el ministro ampliar. de Educación y Giselle Garbanzo también, vayan hablando precisamente para que vayan ampliando. A propósito de ese dato es que todavía no lo he logrado corroborar de verdad y me ha costado de pensar que haya 800,000 costarricenses que no han podido terminar su bachillerato. Yo creo que hay que hacer la diferencia entre lo que son rezagados y estudiantes y la gente que no ha podido ingresar al sistema por una razón. Sí. Pero específicamente con respecto a bachillerato, nosotros la promoción es del 70%. Del 2017, porque 66, no es el 66. 2008 no es referencia, ¿verdad? Porque ya sabemos lo que sucedió, pero del 2017 hacia atrás, 2017, a pesar 2016, donde tuvimos la mejor promoción de bachillerato, se logró una promoción del 70% de los estudiantes. Estamos hablando que se quedaron sin el bachillerato entre 6,000 y 7,000 personas. Y eso es un dato grueso, es un dato importante. Una vez que esas personas no obtienen su bachillerato, salen del sistema. Nosotros no tenemos ningún control sobre esos estudiantes. Ellos quedan, por decirlo de alguna manera, a la deriva. Y esos estudiantes tienen que buscar por sus propios medios, bueno, empezar nuevamente a repasar la materia, buscar las convocatorias de educación abierta, llámese bachillerato por madurez, y ahí siguen ellos, en algunos casos, ¿verdad?, insistiendo en 1, 2 o 3 convocatorias. Entonces, ese estudiante nunca tuvo la oportunidad de tener un proceso de mejora, una atención, que qué es lo que sucedió, y se nos va del sistema. Entonces, eso siempre ha pesado, como lo decía muy bien don Francisco, sobre el estudiante. Y el sistema totalmente descuidado de él. Si en este momento nosotros pretendemos, con este proceso de evaluación, tener el dato de lo que pasa en el aula, y reiterados informes del Estado de Educación nos han dicho qué sucede en las aulas. Esta es una forma de poder saber qué pasa en el aula, qué requieren nuestros docentes en términos de necesidades, y poder nosotros también redireccionar el tema de desarrollo profesional docente. Es un dato importante para el tema de capacitación docente, y ahí apelo a mis colegas de las universidades también, ¿verdad?, porque en ese sentido, ¿cómo tenemos que redireccionar la formación inicial? ¿Cuáles son los procesos de formación continua que nosotros tenemos que llevar a cabo como país? Porque esta reforma el ministerio solo no puede. El ministerio tiene que ir a las universidades junto a paliar una reforma tan sustantiva que ahora pone la mirada en lo que está pasando en el aula, lo que está pasando en el centro educativo, y no un dato grueso de cuántos pasaron bachillerato y cuántos no. Y una vez que tenemos ese dato y el estudiante se fue, cuántos pasaron en biología, en matemática poco se puede hacer en el sistema. Ahora no tenemos esa realidad, esa fotografía de lo que pasa en el sistema educativo. Que a propósito ahora de esa evaluación que se va a hacer en las ciencias, en 10º año va a incluir química, física y biología, las 3. Sí, claro, porque es una prueba por habilidades. Cuando se tiene una prueba por habilidades, el contenido es el vehículo, no necesariamente la razón de ser. Giselle Garbanzo, decana en la Facultad de Educación. Yo nada más quería complementar con la información de estos miles de estudiantes que nosotros como sistema, porque hay que verlo de esta forma, en punto de vista integrador, no le dimos una respuesta adecuada y que hoy se encuentran en los diferentes campos de la sociedad, distintos espacios. Realmente esta nueva reforma educativa la veo yo en el sentido, se puede ver desde muchas formas, hay que verla de muchas formas, pero viene a cambiar la dinámica del centro educativo, viene a cambiar también la dinámica de esa labor docente, la labor de la dirección. Y aquí algo que yo quiero llamar la atención, y yo sé que se va a hacer en una forma transitoria, estamos hablando de propuestas curriculares por habilidades, que son los planes que fueron aprobados por el Ministerio de Educación, excepto el de Sociales, ¿verdad? Que es el que está en revisión. Entonces, aquí debe haber una redirección también a un tipo de pruebas que responda a ese contenido de habilidades. Y yo esperaría y yo haría como un llamado para que todos lo que tengamos que hacer desde diferentes campos, que no esperemos 30 años en hacer una evaluación a esta reforma educativa, que empiece a monitorearse desde ahora, porque yo sé que, por ejemplo, tenemos que empezar a trabajar y reforzar fortalezas en esas elaboraciones de esas pruebas,
¿verdad? En la capacidad que nosotros vamos a tener ahorita, cómo vamos nosotros a reafinar esas pruebas ya en un enfoque por habilidades. Y me parece también muy importante el trabajo que mencionaba doña Giselle, porque al tener la posibilidad de un diagnóstico temprano, por así decirlo, que yo sigo insistiendo, nosotros todos los diagnósticos los podemos tener todos los años, ¿verdad? Realmente esa es una labor del docente, hacer ese diagnóstico. Pero también esto nos va a permitir a nosotros empezar a definir líneas de una agenda de cooperación entre universidades y Ministerio de Educación, que por este campo ya hemos venido adelantándolos. Y aquí entrarán programas de educación continua, entrarán algunas reformas, por ejemplo, curriculares. Eso le iba a decir, eso va a implicar cambios en los programas de educación de las universidades. Bueno, aquí tengo 2 universidades estatales que históricamente, la Universidad Nacional, la UCR, han formado, pero eso va a implicar cambios. Bueno, todo cambio en un sistema educativo en el programa repercutirá en cambios en aquellos, de los docentes. Y en este momento nosotros como las universidades también tienen que prestar los ojos en esta nueva reforma educativa, como lo decía Giselle Cruz, y yo pienso igual, es la labor educativa y la calidad de la educación no es un tema únicamente de una parte. Aquí conjugan muchas partes. Entonces nosotros como universidades tendremos también que trabajar de forma articulada, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer desde nuestras competencias, ¿verdad? Respetando siempre espacios académicos, al menos en las facultades, nosotros con los sistemas de acreditación estamos haciendo también un proceso muy interesante, también significativo y creo yo que con un salto importante en los últimos años para elevar la calidad de nuestros programas de estudio, como así lo hace la Facultad de Educación. Ustedes son 3 docentes. ¿Qué significa evaluar para las madres y padres que estén viendo en este momento por habilidades? ¿Podrían ponerme un ejemplo de lo que era una pregunta del bachillerato ahora, que se le dice ítem, pero bueno, una pregunta del bachillerato tal cual como está, a evaluar por habilidad, establecer una pregunta por habilidad? ¿Qué significa eso? Ese es un tema... Cada uno de ustedes me gustaría. Sí, ese es muy interesante el reto, doña Laura. A mí me encanta porque yo personalmente he venido trabajando en el tema del desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas como realmente una forma alternativa. Bien lo dijo doña Giselle, el contenido es un vehículo para el desarrollo de una capacidad, de una habilidad, de una destreza. Esta forma de entender la evaluación plantea que las disciplinas tienen no solamente una estructura conceptual que la define como tal, sino un conjunto de habilidades y destrezas, sobre todo cognitivas, que permiten explicar esa estructura conceptual. Por ejemplo, sí. En enseñanza de los estudios sociales, tradicionalmente los programas se organizan por contenidos y por correspondencia los exámenes evalúan esos contenidos. Entonces es poca el trabajo que se hace para no solo que el docente enseñe el contenido, sino la habilidad o la capacidad disciplinaria. En otras palabras, un examen por contenidos le preguntará cuál es la fecha más importante alrededor del descubrimiento de América, por ejemplo. O de la Revolución Francesa, o la Revolución del 48. Pero una prueba por habilidades primero tendrá que delimitar cuáles son las habilidades de comprensión histórica, es decir, cómo se maneja el tiempo histórico, cómo se manejan las relaciones entre el espacio y el tiempo, cómo dentro de la historia es fundamental reconocer la composición de las fuentes, cómo podemos analizar la relación entre el espacio como un espacio geográfico y una vinculación con el territorio como un espacio social y cultural. Por lo tanto, la evaluación ya no plantearía una respuesta, digamos, fundamentada en un contenido, sino en una elaboración mental más compleja. Entonces le preguntaría, bueno, alrededor de diferentes causas sobre un fenómeno histórico, llámese la Revolución del 48, por ejemplo, ¿cuál es la participación de los diferentes sectores políticos alrededor, digamos, de esa dinámica? ¿O cuáles son los sustentos ideológicos de manera contrastada? ¿O por qué hubo un cambio en un momento histórico, pero que corresponde a una coyuntura mucho más amplia, que es de una década? Entonces, es por ahí, igual en ciencias, por ejemplo, ya no tendríamos que estar precisando tanto en los conceptos, digamos que medulares por ejemplo, de la célula, sino más bien cómo existen mecanismos intracelulares que posibilitarían intercambio o comunicación con otras, donde lo que va a prevalecer es la comprensión del concepto en relación con otros y su especificidad en la disciplina. No es lo mismo enseñar estudios sociales que enseñar ciencias, y ahí está el gran avance que han tenido otros países, ¿verdad? Y es delimitar ámbitos de mediación pedagógica donde los contenidos disciplinarios sean abordados
por la lógica de la disciplina. Eso no significa que vamos a tener otra vez conjuntos disciplinarios separados. Eso es muy importante. Doña Giselle, usted es experta en evaluación. Me gustaría que pusiera ese ejemplo para que la gente comprendamos todos qué va a significar ese cambio. Ya serán habilidades. Claro. Y ya empiezan este año. Empieza este año en 10º, en una transición, ¿verdad? Nosotros también estamos como Ministerio de Educación Pública apuntando a ese proceso de transición, a cómo elaborar pruebas de una manera diferente. Y tenemos un currículum por habilidad, ya eso es una fortaleza en el sistema educativo. Dígame un ejemplo, matemática, por ejemplo, desde 2012, matemática desde 2012 viene un proceso, un programa por habilidades. Y en matemática usted tiene un conjunto, un constructo determinado para llegar a esas habilidades de razonamiento lógico. Aquí ya no es elabore o resuelva la operación fundamental X o Y, sino es cómo llega usted a ese proceso, cuáles son los pasos. Por eso en un mismo ítem podemos tener diferentes pasos. Bueno, será identificar, analizar, comprender y llegar a una resolución del problema. El enfoque del programa de matemática desde 2012, que ha venido un proceso de capacitación y divulgación en el Ministerio de Educación Pública, y hemos hecho esfuerzos en ese sentido, ha sido nuestro referente, igual que el programa de español. En matemática ya nosotros en la prueba del 2016 y 2017 hicimos este tipo de ítems, 3 o 4 ítems en las pruebas con un enfoque más por habilidades. ¿Por qué? Porque los programas están de esa manera. ¿Qué significa ahora trabajar en las aulas de esa forma? ¿Por qué nosotros queremos poner la evaluación como estructura, como columna vertebral del proceso educativo? Que tiene que converger el currículum con la evaluación. Y para mí otra de las cosas importantes en esta reforma es el control del currículum. Si usted no hace ese proceso evaluativo en coherencia con el proceso curricular, usted no puede lograr tener el control de ese currículum, porque realmente es qué pasa en las aulas y cómo les ayudamos a los docentes. Hay materiales que se han desarrollado desde la reforma de matemática de muchísima calidad para poder trabajar y seguir trabajando con el tema de habilidades. Entonces yo llamaría a los padres de familia, a los estudiantes, tampoco no es que se asusten y que tengan miedo, no. Los chiquillos lo hacen de alguna manera empírica, natural, ¿verdad? De ese proceso de razonamiento. Uno como padre de familia dice, mira cómo llegó a resolver este problema de esta manera, el camino para llegar a la resolución del problema. Entonces, como bien lo decía don Francisco, no es puntualizar solamente en el hecho histórico, no es puntualizar solo en la definición de la célula, no es puntualizar solo en resolver la operación matemática, es cómo llegar al camino para resolver el problema. Y sería más su ejemplo de Cana. Sí, vamos a ver, los procesos educativos son procesos, por así decirlo. Hay una serie de contenidos que si nosotros en un sistema alejado, digamos, de lo que queremos ahora por habilidades, estamos cayendo o hemos caído en una memorización de contenidos. No es lo mismo que yo pregunte en un listado muy automático diferentes contenidos y tenga las respuestas. A mí no me garantiza que el estudiante tiene ese proceso de apropiación del contenido. O sea, ¿qué tanto comprendo? ¿Cuál es mi habilidad realmente en la comprensión, en la interpretación? El ejemplo de matemática que acaba de poner doña Giselle, yo le agregaría, no es lo mismo que yo le diga al estudiante, dígame cuál es la fórmula para, a que yo le ponga la posibilidad de que él desarrolle un proceso secuencial de diferentes campos matemáticos. Las fechas, que tanto se quejan los estudiantes de estudios sociales. Que no, las pruebas, matemática y estudios sociales, siempre las pruebas como el estudiante se aprende las fechas y se las aprende, y luego el tiempo se le pregunta, y son tantas las fechas que se le consultaron, perdió la memoria de ese hecho. Es diferente a que yo le diga, a partir de 1948, producto de cuáles fueron las implicaciones a nivel en Costa Rica en el campo A, B, C y D. Entonces yo estoy obligando al estudiante primero a regresar a esa fecha, pero de un punto de vista interpretativo, reflexivo, crítico, ¿verdad? Entonces es alejarnos de esa serie que esa es una transición que ahora hay que hacer, ¿verdad? Las pruebas evaluativas, pero es alejarnos de un sistema saturado de contenidos, casi que vía memoria, a pasar a esos planos que realmente lo que hacen los procesos cognitivos ricos en el ser humano, que es mi comprensión, qué tanto yo realmente comprendo o qué realmente aprendí solamente para la prueba. Ya prácticamente tengo que irme, tenía que preguntar por qué, bueno, ya querían agregar algo más, tanto Francisco González como la viceministra Giselle Cruz, pero tengo que irme. Una frase, en realidad quería preguntarles por qué hay tanto rechazo de los gremios.
¿verdad? Siempre los gremios criticaron las pruebas de bachillerato, pero hay un rechazo de los gremios. Pero no sé, viceministra, si muy rápidamente me puede agregar algo. Francisco, usted quería decir algo. Solo quería señalar que tenemos que ver retos también a propósito de estos, digamos, de estos cambios. Y uno de los retos centrales es que los docentes tengan mejores procesos formativos, porque hablar de habilidades, capacidades y destrezas no es sencillo. Hay investigaciones que determinan que cuando se les ha preguntado a los docentes cuáles son las habilidades propias de su disciplina, no las logran exponer. Y con esto quiero señalar que hay un reto importante y es profundizar esos procesos formativos. Los educadores. Doña Giselle, viceministra. Sí, los retos son significativos, no son menores, pero como país y como sistema educativo, como Ministerio de Educación, y apelaba a los colegas de las universidades, tenemos que echar a andar esto. Me parece que es importante para la mejora de la calidad de la educación. Muchas gracias, viceministra Giselle Cruz. Gracias también a Francisco González del CIDE de la Universidad Nacional y a Giselle Garbanzo, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Tenemos que ir a una pausa. Ya venimos con otro de los temas que tenemos aquí en la revista. ¿Qué pasó en la embajada o qué está pasando en la embajada de Venezuela? Las distintas opiniones, interpretaciones sobre este tema que mantiene en vilo también a la prensa internacional. Ya venimos.